Yo también pensé. Al estar 4, aquí hacemos con Ceci, Pilar Que se suban, ¿no? y Elisa. Estaremos presentes en esta conferencia de prensa la consejera de Cultura e Igualdad, la directora general del Instituto de la Mujer, del IMEX, el gerente del Servicio Extremeño de Salud y la directora general de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud, parlamentario en el Congreso del Grupo Parlamentario Socialista para revitalizar la ley del año 2004. Con respecto al Pacto de Estado, decir que el abordaje de la violencia de género lo considera como multisectorial, es decir, no lo considera. Es verdad que tiene una gobernanza que puede depender de la Dirección General del Instituto de la Mujer y por tanto, de la Consejería de Cultura e Igualdad, pero también es cierto que es multisectorial, es decir, no es exclusivo de ningún departamento de la Junta de Extremadura, y esto lo que quiere decir es que todos los poderes públicos tenemos que aportar nuestro grano de arena, tenemos que aportar lo mejor que tenemos de nosotros mismos para intentar, en la medida de lo posible, erradicar esta forma de violencia como otras formas de violencia, pero esta, que supone una lacra y sobre todo para las mujeres, todavía más. Eliminar, por lo tanto, la violencia de género es un reto que compete a toda la sociedad y, por lo tanto, todos debemos estar implicados en ellos. Dentro de los ejes que conforman el Pacto de Estado al que antes me refería, se contemplan distintas acciones que pueden ser llevadas a cabo por distintas instituciones y siempre tienen que estar coordinados con los departamentos competentes en materia de igualdad. Dicho esto, me voy a centrar en el papel que tiene el Sistema Nacional de Salud y el papel que tienen los servicios regionales de salud en la erradicación de la violencia de género. Tenemos un papel fundamental, los profesionales que trabajan en los servicios regionales de salud y en el Sistema Nacional de Salud, en sensibilizar a la población sobre esta forma de violencia. Tenemos un papel especial desde los centros sanitarios en convertirlos en espacios donde la detección temprana de la violencia de género, donde la atención precoz en las situaciones en las que encontramos riesgo o en las que encontramos situaciones verdaderas de violencia de género y la derivación de las víctimas a los lugares más adecuados para que puedan ser atendidas, sean estas a través del Poder Judicial o sean estas a través de los servicios de atención social o a través de los servicios de protección que prestan la Dirección General del IMEX, a través de su estructura, es fundamental para poder, ya digo, ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género y también a su entorno. Pero también tenemos un papel muy importante en el estudio de la violencia de género para la mejora continuada, no solo en la respuesta que damos desde todos los poderes públicos, sino también desde la respuesta que damos desde el sistema sanitario. Por tanto, el personal sanitario puede desempeñar ese papel crucial del que antes les hablaba en la ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género y no solo a las mujeres, sino a su entorno, porque, como verán, la situación epidemiológica de la violencia de género es una situación muy concreta y más en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Es en 2007 cuando en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se elabora un protocolo de detección que ha ido mejorando con el paso de los años y que nuestros profesionales pueden acceder a él a través del portal del Servicio Extremeño de Salud. Lo tenemos colgado en el portal del Servicio Extremeño de Salud, con lo cual todos los profesionales pueden acceder a él. Y además, desde el año 2011 se tiene un registro en el Sistema Nacional de Salud y, por lo tanto, en Extremadura, datos que se remiten de forma periódica y anualmente al Ministerio de Sanidad y con esos resultados hacemos un estudio epidemiológico año tras año que nos permite comprender cómo se encuentran las mujeres mayores de 14 años en nuestra comunidad autónoma que tienen cualquier
que reciben cualquier forma de violencia, bien por su cónyuge o por una relación afectiva, conviva o no con ella, que es a las mujeres que incluimos en ese estudio epidemiológico. Paso a darles las cifras que contemplamos ahora mismo en el estudio epidemiológico que llevamos hecho desde el año 2011 y luego me referiré concretamente a la situación que nos ofrece y a los datos que nos ofrecen en el año 2017. Miren, desde enero del año 2011 a diciembre de 2017 se han notificado por parte de Extremadura al Sistema Nacional de Salud un total de 283 casos de mujeres que han recibido o que han sido víctimas de violencia de género. Esto supone una media anual en los últimos años de una comunicación de 40 casos al año de mujeres que han sido víctimas de violencia de género. La mayor parte de las notificaciones nos vienen desde el ámbito de la atención primaria de salud, es decir, desde los centros de salud de nuestra comunidad autónoma o desde los consultorios que hay en cada una de las localidades de nuestra comunidad autónoma, aunque sí estamos notando en el último tiempo un aumento en las notificaciones por parte de los puntos de atención continuada, de lo que son las urgencias en los centros de salud. Los casos de violencia de género se concentran, estos 283 casos, en las edades comprendidas entre los 15 y los 64 años. Pueden entender que tienen una distribución muy amplia. Tenemos segmentos de edad donde está la minoría de edad legal, hasta segmentos de edad que rozan esos mayores jóvenes, que son los de 64 años de edad. Ahora me referiré, para darle las características de las víctimas de violencia de género, al estudio en el año 2017, que hemos notificado un total de 43 casos, para que ustedes lo tengan en cuenta, y que nos permite determinar las características de la violencia de género. Por zona de salud se notifican más en las zonas de salud de Mérida, Polígono Nueva Ciudad y Don Benito Este. Esas son las dos zonas de salud de nuestra comunidad autónoma que más casos de violencia de género han notificado. Por área de residencia de la mujer que es víctima de violencia de género, el mayor número de notificaciones pertenece a las mujeres que viven en Don Benito, con una tasa de 83,7 por 100.000 habitantes. Se suele producir contra mujeres de nacionalidad española. En el 74% de los casos que hemos notificado, la nacionalidad de la mujer que es víctima de violencia de género es de nacionalidad española. Y si nos vamos a los niveles de estudios, se realizan fundamentalmente, o las mujeres que son víctimas de violencia de género, generalmente cuentan con estudios básicos en el 30% de los casos, seguido de aquellas mujeres que tienen formación en bachillerato o FP en un 21% de los casos, siendo muchísimo más raro la violencia que se ejerce contra las mujeres que tienen niveles de formación superiores. La violencia de género se ejerce fundamentalmente sobre la mujer que no trabaja fuera de casa, y esto lo conforman hasta el 51% de las notificaciones realizadas en el año 2017, frente al 30% de las mujeres que trabajan y que tienen un trabajo remunerado. En el 41,8% de los casos, la mujer estaba casada y en el 30,2% estaban solteras. Había indicadores de sospecha de maltrato, bien desde el punto de vista de la ansiedad que tiene la mujer a la hora de realizar la entrevista clínica, bien a través de lesiones que se pueden detectar en la exploración física de la mujer y que la mujer intenta ocultar, es decir, esos indicadores de sospecha de maltrato se había producido hasta en un 79%, o se habían detectado en la entrevista hasta en un 79% de los casos notificados. El tipo de maltrato en un 26% de los casos es físico y en un 12% psicológico, pero en el 53% de los casos notificados se asocia fundamentalmente el maltrato físico y el maltrato psíquico, siendo exclusivamente un 2% el caso de maltrato sexual.
En la mayoría de las ocasiones el maltrato lo reciben desde hace más de un año y lo suelen recibir de forma continuada o habitual. Y la mayoría suelen tener menores a su cargo, lo cual amplía el número de víctimas de violencia de género. Y en una situación de vulnerabilidad social en la mayoría de las ocasiones. Y en el 51 de los casos tienen como red de apoyo social a su familia. Esto es un indicador positivo frente a otras comunidades autónomas donde la red de apoyo social que tiene la mujer no es su familia, sino es un grupo de amigos o hay una ausencia de red de apoyo social. Por lo tanto, si me piden que les haga un retrato robot de la mujer que es víctima de violencia de género en base a lo que nosotros hemos detectado desde el sistema sanitario, les tendría que decir que es una mujer entre 15 y 64 años de edad, que generalmente suele residir en el área de salud de Don Benito, que suele ser de nacionalidad española, que tiene estudios básicos en su inmensa mayoría, que no suele trabajar fuera de casa, que suele estar casada, donde se han presentado indicadores de sospecha de maltrato, donde la mayoría del maltrato que reciben es físico y psíquico y en la mayoría de las ocasiones lo reciben desde un año y de forma continuada y afortunadamente con una red de apoyo social en su familia. Ese sería el retrato robot que le ofrecemos a el órgano de máxima gobernanza de igualdad de la comunidad autónoma, que es la Consejería de Cultura e Igualdad, para que los planes que desarrollemos de aquí en adelante para afrontar estas situaciones sean más adecuadas. Con respecto a los agresores, le daré dos datos de lo que hemos detectado en el sistema sanitario. En el 2017, en el 74% de los casos, el agresor era la pareja íntima de la mujer que ha sido víctima de violencia de género. Y en el 69% de los casos convivían con su pareja. Como antecedentes psicopatológicos del agresor, generalmente se sitúan en dos ámbitos fundamentales, que son el consumo de sustancias adictivas y la agresividad, que son los más frecuentes. Sin embargo, desde el sistema sanitario no nos podíamos quedar solo con esta actuación de vigilancia epidemiológica y hemos decidido que vamos a poner en marcha 3 estrategias dentro del sistema regional de salud, dentro de nuestro Servicio Extremeño de Salud, para hacer una detección precoz de la violencia de género, de tal suerte que, aprovechándonos de esos indicadores de sospecha que les comentaba antes, tengamos la certeza de poderlas atender de una forma muchísimo más precoz que las estamos atendiendo en este momento por los sistemas de protección social o los sistemas de protección sanitaria. Así, en el área de salud de Don Benito Villanueva, por ser donde se daban el máximo número de notificaciones, hemos replicado un protocolo de cribado que nos hemos traído y que ya estaba valorado por la Comunidad Autónoma de Valencia y lo hemos aplicado en todos los centros de salud del área de salud de Don Benito Villanueva, en todas sus unidades de apoyo, en servicios relacionados con niños y mujeres, ginecología y pediatría, en urgencias hospitalarias y en el resto del ámbito de la atención primaria de salud. Hemos formado a todos los profesionales del área de salud de Don Benito Villanueva y hemos realizado una aplicación informática que es como un test que permite conocer esos indicadores para detectar precozmente la violencia de género. Y determinamos un mes, que fue el mes de detección precoz de la violencia de género en el área de salud de Don Benito Villanueva de la Serena, que fue del 15 de mayo al 15 de junio de 2018. Repito, del 15 de mayo al 15 de junio de 2018. En este mes hemos sido capaces de cribar a 333 mujeres de ese área de salud, donde afortunadamente 309 mujeres no tenían sospecha y 24 tenían sospecha de que estaban siendo víctimas de violencia de género. De esas 24, 18
Era posible que lo tuvieran, pero no estaba confirmado y, por lo tanto, lo que se ha decidido es hacer un seguimiento estrecho por parte de sus profesionales de trabajo social y sanitarios que trabajan en el centro de salud correspondiente. Pero había 3 con riesgo extremo, que se ha dado parte a la institución judicial, y había 3 que no tenían riesgo extremo, que están siendo en este momento abordadas por los servicios de protección social de la comunidad autónoma. Y pondremos en marcha próximamente 2 protocolos de actuación, de detección precoz también, pero ahora los vamos a poner, además de continuar con este protocolo que les decía en el área de salud de Don Benito y probablemente extenderlo a otras áreas de salud, pondremos en marcha 2 protocolos de detección precoz en servicios de urgencia hospitalarios. Uno ya se está llevando a cabo, pero todavía no tenemos los resultados afinados en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Se está definiendo con los profesionales todo lo que es el protocolo, y el otro lo estamos poniendo en marcha en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Este último lo estamos haciendo de la mano del Departamento de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Extremadura, para que nos ayude en las dudas legales que pueden tener nuestros profesionales con respecto a las notificaciones, con respecto a la confidencialidad, con respecto al tratamiento de los datos y al tratamiento más adecuado de las mujeres en el sector sanitario. Estas actuaciones, consejera, son la contribución que tiene el Servicio Extremeño de Salud, nuestro Sistema Nacional de Salud, nuestros profesionales sanitarios, con respecto a algo en lo que nos tenemos que comprometer todos y nos tenemos que comprometer todas, como es la erradicación contra la violencia de género. Le doy la palabra a la consejera de Cultura e Igualdad y después, si les parece, abrimos un turno de preguntas sobre este o cualquier otro tema que tengan con respecto a esta consejería. Muy bien, pues buenos días a todos y todas en primer lugar y, como siempre, agradecer vuestra presencia, vuestra atención y anticipándonos a la cobertura magnífica que daréis de esta convocatoria. Muchas gracias, querido consejero, querido compañero José María, por la explicación detallada que se pone hoy encima de la mesa del trabajo que no desde el último tiempo, no de una experiencia puntual, sino de manera continuada a partir de la Ley de Violencia de Género, pues se está desarrollando dentro del Sistema Nacional de Salud y específicamente dentro de los servicios sanitarios de la Junta de Extremadura. Mirad, a mí me gustaría contextualizar un poco el por qué estamos aquí dando explicaciones sobre estos resultados y cuáles son las consecuencias que puedan tener estos resultados de cara a mejorar la intervención y la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Y lo haré puesto que estamos en el ámbito sanitario tratando de seguir un símil de lo que cualquiera como paciente, los que somos pacientes más que médicos, nos podemos encontrar. No hay ninguna duda de que, como sociedad, teníamos detectado la existencia de una enfermedad y convivíamos, como sociedad, con una enfermedad casi con una cierta normalidad. Una enfermedad que sabíamos que a alguna gente le generaba erupciones, que le generaba dolor, que le generaba preocupación, que mirábamos un poco ajenos a la enfermedad que se pudiera estar desarrollando, o un poco con una cierta resignación a que se pudiera estar dando este tipo de enfermedades en nuestra sociedad. Unas enfermedades que derivaban en consecuencias gravísimas, que siguen derivando hoy en consecuencias gravísimas y que por fin fuimos capaces en un momento dado de diagnosticar y ponerle nombre. Esa enfermedad se llama machismo. Esa enfermedad, que es el machismo, ha tenido y tiene hoy aún
tremendas consecuencias para para el estado de salud colectiva en el que nosotros vivimos. El diagnosticarlo simplemente nos pone en posición de salida para trabajar en una sociedad más justa e igualitaria, para tratar de abordar no las consecuencias derivadas puntualmente de la violencia de género, sino ir al foco del problema, que es el machismo, que solo se soluciona trabajando en prevenir y conseguir una sociedad más justa e igualitaria. Sin duda es un camino lento, difícil, largo y doloroso, muy doloroso, sobre todo cada vez que salta a un titular la consecuencia fatal de una víctima mortal de violencia de género, algo que sigue pasando hoy en nuestro país con demasiada frecuencia, que es algo a lo que todavía estamos normalizados en la información de los medios de comunicación, y poco a poco vamos viendo cómo hay una reacción social cada vez mayor frente a esa enfermedad que nos permite trabajar en la erradicación del machismo. Sin duda, las primeras actuaciones relacionadas con este tremendo diagnóstico social que es el machismo tienen que ver con esas referencias normativas a las que hacía antes mención el consejero de Sanidad y Política Social. Tienen que ver con que el año 2004 dijéramos hasta aquí ponemos el foco del diagnóstico y vamos a empezar a trabajar por erradicar la base de esta terrible enfermedad. Y fue la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, hoy reforzadas por la aprobación, justo en el día de ayer, la ratificación de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que nos compromete a todos y todas y que hay que felicitar y alegrarse de que finalmente tuvieran el respaldo unánime de la Cámara del Congreso de los Diputados. Pero aquí no nos podemos quedar. No vale solo con decir vamos a poner una serie de actuaciones que nos sirvan para crear una red de servicios que aborden el problema. Esta enfermedad requiere tremendo seguimiento porque esta enfermedad tiene derivadas agresiones físicas, psicológicas, sexuales y de todo tipo de condiciones para las mujeres. Durante todo este tiempo hemos trabajado con la premisa de que la violencia de género es un problema que compete a toda la sociedad, no a un organismo o a una política concreta, sino al conjunto de la sociedad. Y en esa línea hoy queremos seguir trabajando y en esa línea agradecemos también la intervención que se produce dentro del Servicio Extremeño de Salud. Esto es un problema que requiere una actuación integral y cada vez más holística. Debemos enfrentar la violencia hacia las mujeres desde esos planteamientos. Y hoy ponemos encima de la mesa el resultado de una experiencia piloto que se ha desarrollado durante esta primavera en una zona, en un área de salud concreta de Extremadura, copiando otros modelos de éxito que estaban funcionando en otras comunidades autónomas, que es bueno y que también significa la colaboración entre territorios y que nos ha permitido, en primer lugar, mejorar la detección de casos. Y esta es una obsesión para nosotros. Hasta ahora, el protocolo de violencia de género, en el que trabajamos desde la Comisión Permanente de Prevención de la Violencia de Género de la Junta de Extremadura, había detectado que teníamos una dificultad para anticiparnos a la detección del problema. Muchas mujeres llegaban a nuestros servicios ya como víctimas y tendríamos que ser capaces de adelantarnos al primer paso que pueda dar la víctima, ayudarlas directamente a no pasarles toda la responsabilidad directamente a ellas, ser capaces de anticiparnos para la detección de las situaciones de violencia de género que se pudieran estar dando. Porque hoy el consejero ha hecho una especie de foto de algunas mujeres víctimas de violencia de género y esa foto nos sirve para estar más alerta en algunos espacios concretos. Pero seamos realistas, cualquier mujer, cualquiera, nuestras vecinas, nuestras amigas, nuestras familiares, nosotras mismas, cualquiera se puede enfrentar a una situación de violencia de género. Y en ese sentido
este protocolo o este sistema de cribado de datos del ámbito sanitario nos sirve para anticiparnos y para ayudar a detectar los casos que se puedan dar. Nos sirve también, y son los primeros resultados que están dando, pese a haberse puesto en marcha el sistema hace poquito tiempo, a mejorar las intervenciones sanitarias, porque muchas veces estábamos trabajando mal sobre el problema. Podía llegar una mujer con una serie de agresiones y trabajábamos sobre la dolencia de esas agresiones. Vamos a ir al foco del problema, de dónde vienen derivadas esas agresiones, porque seguramente tengan otras marcas que no sean las marcas físicas, que son las marcas humanas, las marcas interiores que han dejado en el cuerpo de cada una de las mujeres. Fortalecer, sin duda, la coordinación y la colaboración entre distintas estructuras. Desde hace ya bastantes años venimos trabajando en el nivel técnico con las mesas de coordinación territorial que cada cierto tiempo, cada 6 meses, se reúnen y en los distintos espacios de coordinación integral ponen encima de la mesa las situaciones para mejorar la eficiencia de los servicios que se prestan. Lo que estamos generando a partir de ahora es una comunicación constante entre el ámbito de la salud pública, en el ámbito sanitario, y el ámbito de la red de recursos de trabajo sobre la violencia de género. Y otra importante derivada de esta experiencia que ha puesto en marcha el Servicio Extremeño de Salud es también la mejora de las políticas de igualdad. De alguna manera, para nosotros, querido consejero, y me gustaría que así se lo trasladarais también a los profesionales que trabajan en el servicio de salud. Está aquí el gerente también de servicio, que estoy segura de que lo podrá hacer. Para nosotros, a la red de oficinas de igualdad, de puntos de atención psicológica, de equipos de atención psicológica a menores, a la red de servicios de las casas de la mujer con servicios especializados en las ciudades de Cáceres y de Badajoz, a todo el conjunto de profesionales que se han incorporado ya a trabajar con muchísima profesionalidad, valga la redundancia, a los servicios que ya se prestan en Extremadura. Hoy sumamos como aliados del día a día, de la cotidianidad, también a los profesionales de servicios extremeños de salud. Y todos esos recursos son fundamentales si entendemos o seguimos entendiendo que como sociedad tenemos ese problema que se llama machismo. Todos somos un poco médicos, todos tenemos que hacernos un poco autodiagnósticos, todos tenemos que ser capaces de observar las derivadas que puedan haber en la sociedad en la que convivimos, porque solo con el compromiso del conjunto de las instituciones, solo con el compromiso de toda la ciudadanía, seremos capaces de acabar con el mayor mal, que es la violencia de género, pero junto con ese, el foco del problema que se llama machismo. Así que agradecer a Sanidad que haya puesto esta iniciativa y estoy convencida de que continuaremos ampliando ese servicio de cribado de datos que nos permita seguir anticipándonos a la detección del problema y, por tanto, seguir ayudando a las mujeres que sufren violencia de género. Por mi parte, nada más, muchas gracias y, bueno, a vuestra disposición también para cualquier pregunta que pueda haber. Hola, consejero, buenos días. Preguntarle, estamos ya en el mes de septiembre, ya encarando el final de este año. Sí. A estas alturas no sé si hay datos del 2018 aquí en Extremadura. Datos de 2018 en relación a la... No, todavía no los tenemos tabulados en el sistema de información epidemiológica. Estos se van mandando anualmente en función de cómo nos van llegando las fichas epidemiológicas que vamos recibiendo de los distintos centros sanitarios, pero en este momento no puedo adelantar ningún dato porque, ya digo, estamos analizándolo y estamos tabulándolo. Sí le digo, en relación con la pregunta que me hace, hemos aprendido mucho de la experiencia de cribado del área de salud de Don Benito Villanueva de la Serena. Hemos aprendido mucho en relación a que solo es necesario 1 minuto de trabajo de profesionales para la detección y eso es de lo más importante que hemos podido observar, pero probablemente tengamos que, para estar en un ambiente de confidencialidad y para estar en un ambiente de realizar una entrevista clínica adecuada
a la mujer que es víctima de una violencia de género y no aplicarle un test frío, porque es lo peor que se puede hacer en ese momento, necesitamos recomendarle a nuestros profesionales de la atención primaria de salud que probablemente utilicen la fórmula de una consulta programada, que permite más tiempo de atención y que permite la puesta en marcha de unas técnicas de entrevista clínica que son muchísimas más cómodas y más confortables para la paciente. También hemos detectado que necesitamos formar más a nuestro personal y lo que sí le digo es que una vez elaborados los datos de este mes de cribado, en el área de salud de Don Benito Villanueva seguro que continuamos a partir de este último trimestre del año del 2018. Y esto lo extenderemos a otras áreas de salud. Vamos a ver qué nos dan las dos experiencias que vamos a empezar en los servicios de urgencia hospitalarios, porque yo creo que eso también nos va a dar mucho que trabajar. Y luego necesitamos el apoyo que estamos recibiendo en Badajoz por parte del Departamento de Medicina Legal y Forense, porque los profesionales sanitarios se enfrentan a una serie de dudas legales pues cuando están atendiendo en la consulta a una mujer, ya digo, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la confidencialidad y sobre todo en las cuestiones que tienen que ver no tanto con el parte de lesiones, que es algo que los médicos de nuestra comunidad autónoma suelen hacer para otro tipo y para otras formas de violencia, pero evidentemente en estas circunstancias son partes de lesiones especiales que hay que comunicárselos de forma muy adecuada a la mujer que lo va a realizar, ¿no? Entonces, en ese sentido es en el que estamos aprendiendo de este 2018. Yo espero que a final de año seamos capaces de tener datos de 2018. ¿Más preguntas? Sí, yo le quería preguntar, el protocolo que existe actualmente de atención a esta violencia de género, yo creía que cuando había una denuncia por violencia de género, ya fuera policía o guardia civil, había un traslado hacia la sanidad para evaluar, vamos a decir, ese grado de violencia. Con 43 casos, me parece que no existe esa corresponsabilidad con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sí existe. Pues un poco explicar. Sí existe, sí. Vamos a ver, cuando el caso puede entrar en el sistema de protección, la persona, la mujer víctima de violencia de género puede entrar en el sistema de protección por múltiples vías. Nosotros lo que estamos poniendo aquí encima son las que entran a través del sistema sanitario. Eso no quiere decir que nosotros no estemos perfectamente coordinados con la policía, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no estemos coordinados con otras instituciones y que nosotros no realicemos los reconocimientos y que nosotros no realicemos los partes de lesiones cuando nos vienen derivados del ámbito judicial los casos que la mujer ha decidido poner la denuncia. Sin embargo, lo que yo les acabo de relatar son los casos donde la proactividad la ha tomado el Servicio Extremeño de Salud. Esto es una parte de todo el puzzle, no es el puzzle completo. Es decir, nosotros entendemos que el sistema sanitario es un buen sitio para hacer a nuestros centros para esa detección precoz, para esa atención temprana, pero eso no quita que cuando nos vengan casos derivados por parte de la policía, por parte de las instituciones judiciales, por parte de los trabajadores sociales, que también la suelen mandar, o por parte de otras instituciones que lo hayan detectado, no actuemos desde el punto de vista sanitario. Eso quiero que quede manifiestamente claro, que evidentemente es que tenemos la obligación de actuar, por lo tanto no es algo facultativo que hagamos. Yo estoy hablando de la proactividad del sistema sanitario. No sé si me he explicado mejor ahora. Yo tengo una duda que no me ha quedado muy claro en cuanto a las estrategias que ha dicho que se ponen en marcha con esos protocolos. Por ejemplo, en el área de salud Don Benito Villanueva ha dicho que se ha estado formando a los profesionales y también hay una aplicación informática que permite esa detección precoz y demás. Quiero saber si solo se ha aplicado como experiencia piloto durante ese mes que ha nombrado, sí, o si es algo que tiene continuidad en el tiempo y se sigue aplicando. Se ha aplicado durante ese mes que le he dicho, de 15 de mayo a 15 de junio del 2018, en el área de salud de Don Benito Villanueva de la Serena, solamente. Posteriormente a ese mes, lo que hemos estado haciendo es recoger todos los datos e intentar aprender de la experiencia.
a través de entrevistas con nuestros profesionales, hemos sido capaces de conocer si necesitan más o menos formación, si necesitan más o menos sensibilización, si necesitan más o menos tiempo de consulta para abordar estos casos, si necesitan algún tipo de herramienta más para hacerlo, si necesitan algún tipo de derivación más para hacerlo, para perfeccionar un protocolo que hemos incorporado de otra comunidad autónoma, que teníamos que probar en nuestra comunidad autónoma, para después saber si esto es extrapolable no solo en el tiempo en ese área de salud y quedarlo ya de continuo y de fijo, que es lo que vamos a hacer con las modificaciones que le acabo de citar, más formación, asesoramiento legal a nuestros profesionales y mayor tiempo de consulta para la segunda parte para cuando se detecta que existe riesgo de violencia de género. Y en segundo lugar, lo extrapolaremos a otras áreas de salud. Pero esto lo hemos hecho en el ámbito de la atención primaria. Necesitábamos también contrastar cómo se puede aplicar el protocolo en otros dispositivos sanitarios que no son la atención primaria de salud, que son los servicios de urgencia hospitalarios. Y de ahí que vayamos a iniciar dos experiencias piloto, una en el servicio de urgencia hospitalario del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres y otro en el servicio de urgencia hospitalario del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. No sé si ahora ha quedado más claro. ¿Alguna más? Sí, yo le quería preguntar, en este caso, no sé si la consejera o Elisa Barrientos sería la más adecuada. Aquí estamos hablando sobre todo de datos de 15 a 65 años, pero me gustaría valorar un poco la situación que se está produciendo con las menores, sobre todo con menores, con el tema de las redes sociales y los acosos que están recibiendo en los últimos tiempos, los cuales están creciendo casi exponencialmente. ¿Qué se puede hacer o esas familias qué hacer o cómo actuar? Y un poco también si se está trabajando en esta materia y cómo. Bueno, efectivamente estamos hablando de situaciones de acoso más que de agresiones y creo que he hecho mención anteriormente, ¿no? Solo trabajando desde el ámbito educativo, desde el ámbito de la formación. Hace una semana presentamos aquí una campaña conjuntamente el Instituto de la Mujer con el Instituto de la Juventud de riesgo cero, de tolerancia cero, sobre las situaciones de presión que puedan recibir las menores que de algún modo también empiezan a sufrir esa violencia de género. Todas esas medidas son medidas preventivas para acabar con el machismo, aunque, por supuesto, y con carácter ordinario, cualquier menor que pueda denunciar o que pueda verse sentida, agredida en esa dirección, cuenta también con los servicios especializados del Instituto de la Mujer, de la red de violencia de género, a la hora de prestar atención psicológica para acabar y erradicar ese tipo de problemas. Lo más importante, el ámbito de la educación y de la prevención, pero por supuesto sin olvidar la atención directa que ya se presta con normalidad a esas mujeres también.